Vimos a los Terran en su primera herejía. Una de las guardias más preciadas por Zitaura Levana, la Dama Blanca de la Espada, fue corrompida y tentada gracias a la manipulación de Slaanesh. Al final una alianza se formó entre los Terran y el Imperio del Hombre. Al menos eso está por verse. Y esta vez veremos qué pasará con este. Entonces, comencemos. Pero antes no olviden que pueden seguir leyendo esta gran obra en su página. Les estaré dejando el link directo en la descripción. Tampoco olviden de suscribirse, compartir y dejar su like. Sin más preámbulos, continuemos. Capítulo 26. Macragge. Datos del autor. Al inicio de la expedición, la flota Terran contaba con 3 dioses de batalla. Y aunque Zitaura era por mucho la más poderosa, los otros 2 también eran poderosos por derecho propio. Por alguna razón desaparecieron durante la guerra para conquistar Calidus. Zitaura nunca lo menciona, o habla de ellos ni siquiera con su guardia dorada, así que no se sabe qué pasó en realidad. Pero es un hecho que la Dama Blanca de la Espada es o sabe quién fue el responsable de la desaparición de los otros 2 Elnag. Terminando este dato, continuamos la historia. Planeta Macragge, año 60, 21 de enero, calendario Terran. La flota Terran salió del hiperespacio a una distancia relativamente segura del planeta destino. Probablemente las alarmas de las defensas planetarias ya habían saltado, pero esto era lo que Zitaura deseaba. Su flota simplemente se mantuvo estacionaria en las fronteras del sistema Macragge esperando pacientemente. Los radares detectaron las poderosas naves imperiales que se acercaban desde la distancia con su armamento listo para el combate. La vista de esos gigantes metálicos de aspecto gótico dejó a los oficiales Terran impresionados y asustados hasta cierto punto. Que esta gente pudiera desplegar tal cantidad de cruceros y acorazados era simplemente algo que no hubieran imaginado nunca en su vida. El hecho de que si no hubieran creado naves más grandes para enfrentar las flotas orcas, quedarían indefensos ante esta humanidad. Les hacía apretar los dientes con impotencia. Pero solo había uno de ellos que estaba muy tranquilo. Y esta era la emperatriz Zitaura Levana. Ya había visto alguna de sus naves y tenía hasta cierto punto una idea de lo que podría encontrar. Por lo que la impresión que recibió al contemplar la flota defensiva de Macragge no fue tanta. En cambio, estaba concentrando su poder psiónico para escanear las naves enemigas hasta que dio con una presencia singular. ¡A toda la flota! ¡Retirada! Las palabras de Zitaura no fueron cuestionadas y en un momento toda la flota había desaparecido con la activación de sus motores hiperespaciales, dejando solo el crucero de batalla donde Zitaura viajaba. Esperen órdenes. Los escudos del crucero de batalla fueron desactivados, sus motores apagados y su armamento deshabilitado en una obvia señal de rendición. Ahora solo quedaba esperar si los destruirían a pesar de todo o los abordarán y capturarán. Algunas naves se acercaron al crucero de batalla. Su tamaño era tal que la pequeña nave parecía un niño al lado de estos titanes. Entonces, la acción empezó. Numerosas naves de abordaje golpearon el crucero de batalla liberando una compañía completa de marines y muchos guardias imperiales de élite. Algo que en otro caso sería inimaginable, pero que al parecer el líder de esta flota había considerado prudente. Los marines recorrieron los pasillos del crucero de batalla sin encontrar un solo obstáculo. No se encontraron con ninguna persona hasta que llegaron al puente de mando y vieron a Zitaura sentada en la silla del capitán flanqueado por 10 guardias que vestían armaduras doradas. Los marines apuntaron sus armas a Zitaura y a los miembros de la guardia dorada sin dudarlo por un momento. ¡Abajo!, gritó uno de los marines mientras se acercaba a uno de los altos templarios que protegían a Zitaura. Un sonido metálico se escuchó seguido por muchos más cuando la guardia dorada desenvainó sus espadas a la velocidad de un rayo, más rápido de lo imaginable. Recibir fuego intenso de las armas Volter de los marines. El rugido de las armas empequeñeció cualquier otro sonido mientras los poderosos proyectiles surcaron el aire solo para verse detenidos por una barrera de energía que se iluminaba con cada impacto recibido mientras dispersaba la fuerza de los proyectiles y los mantenía a buena distancia de la guardia dorada. Pero como si fueran pequeños misiles, estos siguieron presionando contra el escudo de energía hasta que fueron aplastados por la energía psiónica de los templarios con un pensamiento. Uno de los marines sacó una espada sierra y cargó hacia adelante enfrentando a uno de los miembros de la guardia dorada. El choque de metal contra metal
resonó por la habitación mientras las chispas saltaban en el punto del contacto de espada monomolecular de Alto Templario y la espada sierra del Marín. Milagrosamente la espada sierra fue repelida con aparente facilidad, mientras que el Alto Templario no retrocedió un solo paso. «No se rendimos». Una voz femenina resonó cargada de poder por la habitación, deteniendo por un momento el combate, ya que los templarios envainaron sus espadas y dieron un paso atrás. Citaura Lébana caminó al frente ante la mirada fría de los cautelosos marines y dijo con educación: «Mi nombre es Citaura Lébana, monarca de un lejano imperio humano que permaneció a oscuras hasta el día de hoy. He escuchado historias y vengo a encontrarme con el primarca Robot Guilliman para establecer una alianza». Los marines se miraron y luego dirigieron sus miradas hacia los guardias dorados. Parecía que iban a ignorar sus palabras y a continuar el combate, pero fueron retenidos por un marín que avanzó con confianza. En su cabeza no había un yelmo que ocultara sus humanas facciones, así que fue víctima de las miradas curiosas tanto de Citaura como de los templarios. Su armadura era mucho más grande y pesada que la de sus hermanos, y en su mano derecha portaba una espada diferente a la de los otros marines espaciales. Este era un arma de energía. «Nuestro primarca ha decidido concederte una reunión». El marín miró a los altos templarios y luego a Citaura. «Ellos se quedan aquí». La voz del capitán de los ultramarines no dejaba lugar a discusión o queja alguna. Cualquier réplica sería tomada como una negativa y solo recibiría la fuerza como respuesta. Así de brutal era este mundo, pero no quería decir que a los templarios les agradaba su tono de voz. La mano de Talandar se dirigió al mango de su espada preparado para reaccionar si algo ocurría, lo que solo se ganó la atención de más marines que apuntaron sus armas hacia él. «Está bien», detuvo Citaura a su guardia. «Esperen en este lugar hasta que yo vuelva». Los altos templarios asintieron y retrocedieron quedando parados como estatuas de oro, mientras que los marines espaciales en ningún momento habían bajado sus armas. Ya se consideraba un acto de bondad al no haber disparado apenas a Talandar tocó su espada. De no ser porque su primarca había decidido reunirse con esa mujer, habrían disparado sin importarles nada. Luego de esa pequeña escena, Citaura procedió a ser escoltada por 12 marines espaciales y el capitán de pesada armadura por los pasillos de la nave hasta el hangar por donde habían abordado algunas naves. Todo el camino transcurrió en un silencio absoluto, con todos los intentos de conversación de Citaura siendo rechazadas y mayormente ignoradas completamente. Solo pudo sacar el nombre del capitán Lucius, así que finalmente desistió de hablar y decidió observar a los marines que lo guiaban. Eran muchísimo más altos que ella y sus robustos cuerpos daban la impresión de que podrían aplastarlos con un solo movimiento. Pero Citaura veía más de ellos en eso. Las Elnaga eran una raza creadora dominada, con un conocimiento extremadamente complejo sobre la genética y la vida. Ella podía notar defectos en el cuerpo de los marines y lo desproporcionados que estaban a causa de los órganos artificiales y otros factores. No podía profundizar más en analizarlos con su poder, pero prefería no arriesgarse a ser atrapada en el acto y siguió su análisis para sí misma en su mente. ¿Esas sombreras no limitan su movimiento?, preguntó curioso al ver las piezas de metal que protegían los hombros de los marines. El capitán Lucio solo resopló en respuesta, mientras se acercaban a una de sus naves que ya estaba en espera para transportar a la habladora mujer. En los alrededores se podía ver cómo los marines miraban con curiosidad las naves Terran dispersas en el hangar y algunos vehículos blindados abandonados. Ciertamente eran cosas demasiado nuevas, probablemente nunca serían devueltas a Citaura y serían llevadas para desmantelar e investigar. Pero ese era un principio el objetivo de la Dama Blanca. En esta nave no había nada que ella no quisiera que ellos encontraran. Un momento después, una pequeña nave salió volando desde el crucero de batalla Terran, transportando una escuadra de marines junto al capitán de la tercera compañía que escoltaban a Citaura, como si fuese un preso extremadamente peligroso. En ningún momento durante el viaje bajaron la guardia, solo por el aspecto delicado y hermoso de la mujer, y eso despertó algo de respeto hacia esos marines en ella. Citaura, luego de que la nave aterrizó en el hangar de una de las naves imperiales, fue escoltado directamente hasta una amplia habitación que obviamente había sido preparada para el momento. Por el camino no encontró ninguna cosa que no fueran marines vigilando los pasillos, posiblemente para evitar que pudiera intentar algo gracioso que molestara a su anfitrión.
Una vez dentro de la habitación, ella pudo ver al primarca sentado en un gran sillón. Al igual que los Marines, él portaba una acervo armadura azul que, a diferencia de los primeros, esta tenía adornos de oro por su superficie. La mirada de Citaura se fijó en el rostro del primarca y solo pudo reconocer que era perfecto en todos los sentidos. No podía encontrar nada para criticar a nivel genético con un aspecto que le hacía digno de ser llamado un dios griego. «Supongo que usted es el primarca Guilliman, ¿verdad?», preguntó Citaura sin tomar asiento. Podía sentir como el hombre, si es que todavía podía ser llamado así, se quedaba mirándola como si analizara su nivel de amenaza. De cualquier forma, Guilliman no estaba solo en ese lugar. Detrás de él estaban parados 10 guardias de la Legio Custodes y 2 hermanas del silencio. Estos guardaespaldas estaban listos para saltar al combate a la más mínima muestra de hostilidad por parte de Citaura. No es que ella no los había notado al entrar. Era imposible ignorar a esos gigantes dorados de 3 metros cuando no aportaban su mirada de ella ni un segundo. Podía sentir las emociones de esos custodes, su intención asesina pinchando como una aguja en su pecho. Inclusive Citaura podía afirmar que si los miembros de su guardia dorada no usaban sus habilidades psiónicas, muy pocos de ellos podrían enfrentar a esos insondables guerreros. En cuanto a las 2 mujeres que trataban de mantenerse al margen como si no les importara la situación, Citaura sabía que no eran menos peligrosas. Su conexión con la disformidad se había vuelto débil en el mismo momento en que puso en pie dentro de este lugar, y un ligero sentimiento de incomodidad le hacía reevaluar la amenaza que representaban. Los Marines no se habían atrevido a entrar a la sala, y solo cerraron la puerta para luego irse. «Soy Guilliman, el primarca de los Ultramarines y el gobernante de Ultramar». «¿Quién eres tú?». La voz de Guilliman contenía algo de rudeza. Aunque ella no lo sabía, el primarca sospechaba un poco de ella por su aspecto. Citaura era tan hermosa que podría atontar a cualquier hombre común, y aunque esto no parecía afectar al primarca o a sus guardias, ciertamente les hacía pensar que podría ser un demonio del caos o un servidor de Slaanesh. «Mi nombre es Citaura Levana, y muchos me conocen como la Dama Blanca de la Espada», dijo su título fingiendo algo de vergüenza. «Soy la monarca de un lejano y pequeño imperio. He venido aquí para pedir su ayuda en la guerra que estamos librando contra el caos y la marea verde». El primarca se quedó callado por un momento, pero al ver lo directo que era la mujer, solo sonrió mientras se inclinaba un poco hacia adelante. No la había mandado a sentar, así que ella seguía de pie, y al percatarse de su error, él se disculpó. «Por favor, siéntese». El tono de voz se suavizó un poco al modo de disculpas, pero luego regresó a su tono serio habitual. «Yo también estoy en una posición similar. Combato al caos y a las interminables hordas de orcos en Ultramar, lo cual es mucho más difícil la batalla. ¿Qué tienes tú que dar a la Alianza? Y más importante, ¿por qué debo confiar en ustedes?». Citaura, que ya esperaba esta respuesta, procedió a estirar la mano con su palma abierta, apuntando hacia arriba. Su movimiento provocó que los custodes enseguida se movieran apuntando a sus lanzas guardianas hacia la pequeña mujer. Las hojas plateadas de las Hermanas del Silencio en algún momento habían sido desenvainadas mientras se colocaban frente a Guilliman. Citaura solo pudo atinar a quedarse quieta en su lugar. Sentía que el solo hecho de respirar fuerte podría desencadenar una batalla que no quería luchar. Un movimiento de la mano de Guilliman relajó a los custodes, que regresaron a sus lugares, pero las Hermanas del Silencio no enfundaron sus espadas a pesar de que regresaron a sus posiciones. «Continúa». La voz de Guilliman se escuchó más como una orden que una petición. «La persona que me envió aquí me dijo que si te mostraba esto me escucharías». Una llama pálida de color blanco plateado se formó en la mano de Citaura. La verdad era muy pequeña, pero a pesar de la presencia de las Hermanas del Silencio, no fluctuaba ni se debilitaba en lo más mínimo. Los custodes se quedaron mirando esa llama tan familiar como hipnotizados. Aunque no le dijeron quién la había creado, ellos lo conocían muy bien. El poder del emperador corría por sus venas. Era imposible que no reconocieran el toque de su amo en esa pequeña llama. Era algo que no podía ser imitado de ninguna forma. Incluso Guilliman rompió su cara de serio para mirar impresionado la llama y luego a Citaura. «¿De dónde lo sacaste?».
Me encontré con una proyección del emperador en la disformidad y él personalmente me lo otorgó. Guilliman no pareció ni muy feliz ni asombrado por la respuesta, solo asintió pensativo dejándola continuar. La llama se apagó por sí sola al poco tiempo, ya que la poca energía que el emperador le había dado ya se había gastado. Aunque el emperador mismo haya aceptado esta alianza, dudo que eso sea razón para confiar en nosotros, así que solo puedo decirte que el tiempo lo dirá. En cuanto a qué puedo ofrecer a la alianza, una sonrisa orgullosa se mostró en el rostro de Citaura. Te ofrezco la tecnología necesaria para viajar por las estrellas sin tener que usar la peligrosa disformidad. Te ofrezco tecnología que te permitirá comunicarte a años luz de distancia en poco, casi nada de tiempo, sin necesidad de esos viejos llamados astrópatas. Y más que nada, la maquinaria bélica Terran estará a todo tu servicio. Guilliman asintió ante las palabras de Citaura. La verdad no podía creer lo que le decía, pero ella no tenía razones para mentirle. La llegada abrupta de sus naves eran prueba de suficientes para sus palabras. Esa tecnología tiene un gran valor para mí, pero dudo que la entregues así de fácil. ¿Qué quieres a cambio? Quiero información y toda la tecnología que sea capaz de darme, respondió Citaura sin dudarlo. En especial, lo referente a la disformidad y a las razas alienígenas. Luego de horas de conversación en que las condiciones del trato eran ajustadas, se decidió continuar la conversación en el planeta Macragge, por lo que se le permitió a la flota Terran permanecer estacionaria en un planeta cercano. Guilliman estaba de acuerdo con una alianza, solo que habría que mantenerla oculta mientras encontraba una forma de lidiar con el Mechanicus y la Eclesiarquía en lo referente a las IA y otras tecnologías Terran. Lo mejor sería mantener la alianza en secreto por ahora. Lo que más me había llamado su atención a pesar de todo eran los poderes psiónicos que presentaban los Terran, algo ajeno a la disformidad y que por ahora no había método efectivo para sellar. Probablemente ni siquiera los necrones podrían hacerlo sin interferir directamente con el ADN del humano en cuestión. Estos Terran con potencial psiónico serían un ejército muy efectivo contra los tiránidos si eran bien usados. Capítulo 27. Demostración de fuerza. Datos del autor. Adeptus Custodes. Esto de aquí no va a ser necesario una explicación, ya que tengo un video hablando de los custodes en mi canal. Y les estaré dejando el link directo en la descripción. Entonces, continuemos. Planeta Macragge. Fortaleza Macragge de Hera. Guilliman y Citaura estaban sentados el uno frente al otro en el balcón de la mayor fortaleza existente en Macragge. Una que hace mucho fue construida personalmente por el primarca Robot Guilliman. La mirada de la líder Terran estaba dirigida hacia afuera contemplando la belleza de esa ciudad de oro y mármol, mientras ignoraba la silenciosa mirada de Guilliman. La fortaleza de Hera se veía muy animada y a pesar de ser un edificio militar, su belleza era indescriptible al punto de que parecía que cada centímetro del lugar había sido moldeado por las manos de un gran artista. Contenía grandiosos balcones en casi todos sus edificios, pero la vista de cualquier visitante ajeno al lugar se vería definitivamente atraído por las cúpulas geodésicas doradas y sus delgadas pasarelas de cristal sostenidas por pilares de acero plateado. Pero no había que dejarse engañar por el aspecto del lugar. Citaura lo sabía. Las vastas estructuras cubiertas de cúpulas eran bastiones por derecho propio. Ni siquiera con la flota que había traído podría intentar asaltar este lugar en caso de poder sortear los temibles defensas planetarias. Es un lugar muy hermoso. Me recuerda a nuestro planeta capital, Calidus. La mirada de Citaura regresó a donde el primarca, que solo la miraba en silencio analizando sus palabras, probablemente buscando en sus recuerdos un planeta con ese nombre. Deberías de visitarnos algún día. Lo tendré en cuenta. Guilliman parecía demasiado serio en contraste con la actitud relajada de Citaura, pero eso solo le hacía más misterioso a los ojos de Citaura. Un hombre que podía mantener su mente serena al punto de que ella no podía sentir nada de él era insólito. Además, deberíamos discutir los términos militares de nuestra alianza. ¿Qué puedes ofrecer? ¿En qué se especializa tu ejército? ¿Cuáles son las debilidades que tengo que tener en cuenta en el campo de batalla? ¿Qué tan bueno es su equipo? Una de las cejas de Citaura se arqueó ligeramente al escuchar las palabras directas de Guilliman. Era cierto que ya habían aceptado una alianza, pero ninguno de ellos confiaba plenamente en el otro.
Ella sabía la verdadera razón por que el primarca le había dejado entrar con su flota. Quería tenerlos en la mira. Conocer la ubicación de la flota Terran le evitaría recibir un ataque sorpresa o distraerla al instante si hacía algo sospechoso. En cuanto a ella, actualmente se podría decir que estaba en una situación difícil. Si no jugaba bien sus cartas, podría no salir de este lugar sin abrirse paso por la fuerza, lo cual traería graves consecuencias. Aparte de que solo podría escapar ella, y como mucho, algunas naves de la flota sí reaccionaban a tiempo. Aún así, ella no se molestó en ocultar mucha información y soltó un suspiro cansado. ¿Tienes algo en que anotar? Gilliman miró a uno de los custodes y esto se movió hasta uno de los estantes en los pares agarrando un datapad, el cual era un objeto muy similar a un libro digital que consistía en una pantalla táctil donde se podía almacenar información. El primarca luego volvió a mirar a Citaura, pero su mirada siguió algo perturbada. Según sus hijos, ella no les había hablado en su idioma y en cambio había usado una lengua que se había perdido hace mucho en los anales de la historia: el inglés. Era algo de lo que solo había leído en las bases de datos del Palacio de Terra y que supuestamente no quedaba nadie que supiera hablarlo. Pero eso no era algo que le molestaba. Lo que en verdad le hacía cauteloso era el hecho de que ella estaba hablando en bajo gótico con una pronunciación y acento perfecto, incluso mejor que muchos que habían vivido en las altas esferas de Terra la mayor parte de su vida. Eso solo podía significar que ella era más inteligente de lo que aparentaba, probablemente una psíquica. La mirada de Gilliman se quedó fija en el datapad que ahora estaba en manos de Citaura. Una gran cantidad de runas protos que, a sus ojos, solo parecían garabatos, llenaron la pantalla mientras caían en cascada. La señora de los Terran estaba usando su tecnoquinesis para escribir la información en el datapad, solo que se le hacía más rápido escribirlos en Kalani y luego traducirlos de golpe a bajo gótico, a pesar de que todavía habían términos del idioma que se le complicaban. Aquí está lo básico sobre la organización de nuestro ejército, junto a un resumen de nuestra cultura. Creo que te será útil, diría, mientras estiraba su mano ofreciendo el datapad a Gilliman, el cual la tomó sin dudarlo y lo encendió rápidamente, solo para encontrarse un mar de información. La cantidad de esquemas, gráficos y planos solo era superado por las palabras que explicaban con una claridad increíble lo básico del ejército Terran. La esquina de sus labios se curvó ligeramente al notar que, a pesar de que había respondido a todas sus preguntas, solo le había dado lo necesario. Probablemente quería ocultar datos perjudiciales, algo que era muy inteligente de su parte. Por lo que más despertaba su curiosidad era la sección sobre los Marines Terran y sus armaduras CMC. Un equipamiento similar al acervo armaduras, pero que era producido en masa para el ejército regular. Satisfecho, Gilliman colocó el datapad en la mesa que estaba entre él y Citaura. En esa mesa también había comida, pero la señora de los Terran era la única que había comido algo, y a pesar de eso solo había picado de vez en cuando, dándose cuenta de que eran algo deficientes en lo que se refería a las habilidades culinarias. Los cocineros de Babel ciertamente eran mucho mejores. Al parecer la guerra había hecho de este campo algo que no había sido tan explotado. Aunque la verdad los platillos eran exquisitos y solo eran un poco inferiores a los de Calidus, el problema estaba en la falta de ingredientes indicados. La verdad creo que vale la pena arriesgarme a una alianza con ustedes. Pero antes, quiero que me respondas a una pregunta con absoluta sinceridad. Ladeando su cabeza curiosa, Citaura respondió sin dudar: no hay problema. ¿Qué eres? El ambiente se puso tenso al instante. La fría mirada de los custodes se fijó en Citaura ejerciendo una presión invisible, mientras los músculos de sus cuerpos se tensaban como la cuerda de un arco, listos para atacar en cualquier momento si la mujer daba una respuesta equivocada. ¿Yo? Citaura preguntó de forma retórica, mientras volvía su mirada hacia las cúpulas doradas de la hermosa ciudad fortaleza. Soy una Xel'Naga. ¿Xel'Naga?, preguntó Gilliman, ya que era la primera vez que escuchaba en ese término. Explícate. De donde vengo existió una antigua raza alienígena que se hacía llamar Xel'Naga. Citaura se dio cuenta de que empezó mal cuando la expresión del primarca se oscureció y recordó las palabras del emperador sobre el carácter xenófobo del imperio, así que se apresuró a continuar.
Estos poseían una inteligencia, tecnología y poder psiónico tan grandes que simplemente eran adorados como dioses por las pocas especies que los conocieron. Los Xel'Naga no se reproducen de forma natural, transfieren su esencia, lo que ustedes llaman alma, a una nueva especie que sea compatible para heredar su poder y conocimientos, pasando a llamarse Xel'Naga. Entonces no son una especie en concreto, dijo Guilliman curioso. El lugar del que viene es simplemente extraordinario. ¿Esos Xel'Naga te ofrecieron su esencia? No, dijo Zitagora con una sonrisa extraña. La tomamos a la fuerza. Guilliman asintió mientras tomaba de nuevo el datapad en su mano. Hablar con Zitagora le había dado muchas cosas para pensar. ¿Qué necesitas para empezar a construir los motores hiperespaciales para nosotros?, preguntó Guilliman mientras la miraba a los ojos. Recursos y los planos estructurales de las naves en que serán instaladas. Al ver que el primarca iba a replicar, Zitagora se apresuró a interrumpirle. Necesito adaptar los motores a sus naves para que no fallen. Sería malo que dejaran de funcionar de repente solo porque no pueden manejar la intensidad de sus generadores de energía o... Está bien. La calló el primarca cediendo. Él no intentó llevarle la contraria. Por la forma de ella hablar estaba claro que esa parte no era negociable, pero tampoco tenía que darle toda la información de las naves. Él no era tan tonto como para dejarlas jugar con sus naves de guerra. Pero deberías capacitar a mis hombres para que ellos puedan instalar los motores. Zitagora arrugó la frente ante esa contraoferta. Simplemente solo retrasaría la instalación de los motores, pero entendía sus razones, así que asintió y cayó la boca. Justo cuando Guilliman se puso de pie con la intención de dar por finalizada la reunión, la pequeña mujer dio una atrevida e inesperada propuesta. «Quiero proponerte un duelo», dijo la mujer, poniéndose de pie también, pero Robot seguía siendo casi 3 veces más grande que ella. Guilliman solo pudo levantar una ceja mientras dudaba de sus oídos. La verdad, se esperaba cualquier cosa de ella menos eso. De verdad, por su aspecto y físico podría matarla con un golpe de su mano. Como mucho, ella ganaría la ventaja usando su poder psiónico, que era lo único que verdaderamente representaba una amenaza. La señora de los Terran, al ver su expresión, solo rió mientras negaba con la cabeza. No pelearemos entre nosotros, primarca de los Ultramarines. ¿Por qué no ponemos a prueba a tus Marines contra los míos? Guilliman mostró una expresión entre asombro y algo de burla, pero luego de pensarlo un poco asintió. La verdad, él quería ver también qué tan fuertes eran los Marines Terran en comparación con sus Marines espaciales. Sería un combate interesante. Está bien. 3 horas después de la fortaleza Hera, arena de combate. En una arena de combate bajo la fortaleza de Hera, el primarca Guilliman y la señora de los Terran, Zitagora Levana, estaban reunidos. Las gradas no estaban completamente ocupadas, pero se podían ver varios altos cargos de los Ultramarines en una mitad, mientras que la otra era ocupada por los altos cargos de la flota Terran que habían llegado. En el podio VIP de la arena, se podía ver detrás la prominente figura de Guilliman, a los custodes y las hermanas del silencio, mientras que ahora detrás de Zitagora Levana estaban sus 10 templarios. Una muestra de confianza de parte de Guilliman, pero estos templarios habían entrado solo bajo la condición de dejar sus espadas fuera, ya que no aceptaban que les fueran arrebatados por los Ultramarines. Desde la compuerta ubicada al norte, un Ultramarín surgió portando su servoarmadura azul con orgullo. En su mano derecha portaba una espada de energía que había tomado para enfrentar a los Marines Terran. Después de todo, era una batalla para medir sus capacidades. Usar un bolter o alguna otra arma de fuego solo demostró la ya conocida superioridad armamentística del Imperio y no era el objetivo del duelo. De la compuerta sur, surgió un Marine Terran portando una brillante CMC de color negro. Al igual que el Ultramarine, se le había proporcionado una espada de energía. En su hombro derecho tenía un bulldog blanco pintado, mientras que el cristal de su casco tenía una calavera blanca, el símbolo que destacaba de los perros de guerra de otro tipo de tropas. Los gritos de los Marines Terran vinieron desde a un lado de la arena animando a su combatiente. La verdad, esta era uno de sus mejores luchadores, y ellos esperaban una paliza unilateral. Mi nombre es Guilliman Dannan, general del 3er Regimiento de Marines, dijo mientras levantaba su espada tomando una postura. ¿Puedo saber tu nombre? El Marine espacial levantó su mirada y se quedó un momento mirando al Terran. Estaban a una distancia de 10 metros,
el uno del otro, pero eso era realmente poco importante para él. Más bien se estaba fijando en la postura de Grimman y su extraña armadura. El Terran sabía qué le estaba haciendo. Ciertamente había recibido entrenamiento en el arte de la guerra con la espada. Mi nombre es Calixus, miembro de la 8ª compañía del capítulo de los Ultramarines, respondió mientras agarraba su espada e inclinaba su cuerpo ajustando su centro de masa para propiciar una postura más cómoda a la hora de atacar o defenderse. El duelo es un combate amistoso para medir las capacidades de ambos luchadores. Se vale todo mientras el rival no muere en el combate. Guilliman era el que había puesto de pie hablando con su implacable majestuosidad, provocando que sus hombres tomaran sus palabras como ley y que los Terran asintieran de acuerdo al ver que su señora no replicaba. Pueden empezar. Ambos luchadores se quedaron mirándose por unos segundos hasta que de repente el Marine Terran saltó hacia adelante balanceando su espada. El choque de metal contra metal se escuchó por toda la arena cuando el Marine espacial bloqueó el ataque repeliendo con fuerza la espada del Terran y mostrando su superioridad física. Grimman no se rindió y balanceó su espada con una locura disparándose, como una serpiente contra lo que creía y eran los puntos débiles de su armadura, pero ni una sola vez pudo tocar el cuerpo del Ultramarine y solo había hecho retroceder a un paso. Este tipo es fuerte, dijo Grimman con una sonrisa mientras movía su cuello a los lados calentando y arrojaba la espada a un lado tomando una postura para el combate mano a mano. El Marine espacial se quedó parado un momento, pero finalmente arrojó su espada a un lado y cargó contra el Terran. El ruido de metal siendo aplastado se escuchó cuando el puño de Calixus se estrelló en el costado del pecho de Grimman apoyando la armadura CMC, mientras que este aprovechaba el impacto para retroceder unos pasos lanzando una rápida golpe con su derecha. El Marine espacial agarró su puño con una velocidad y lo proyectó contra el suelo provocando un fuerte estruendo. El Marine espacial colocó su pie sobre la placa del pecho de Grimman y aplicó presión apoyando poco a poco la armadura CMC. La victoria de este combate había sido decidida en 23 segundos y 14. Si solo contabas el tiempo en que habían intercambiado golpes. Son resistentes para ser humanos comunes, dijo Guilliman tomando interés por esa armadura CMC que había resistido el golpe de su Marine. Me halagas, tus marines espaciales son temibles. Rió Citaura mientras le halagaba. Las batallas continuaron con el marcador 9-0 a favor de los Ultramarines. El lado de los Gradas Terran se había vuelto silencioso hacia mucho. La arrogancia inicial se había perdido. Ciertamente hubieron combates muy intensos entre ambos bandos en los que la victoria había estado casi en manos de los Terran, pero los Marines espaciales eran demasiado fuertes. El último combate se desarrolló entre un miembro veterano de la primera compañía de Marines y un élite Terran. Un fantasma entró en el campo de batalla. El ligero traje del fantasma era negro como la noche y se podían ver vetas de energía borde pulsando a través del mismo mientras caminaba portando una espada monomolecular. El veterano de los Ultramarines se puso en guardia ante la vista. Sus sentidos automáticos eran incapaces de detectar con claridad a ese hombre. No podía encontrar una firma de calor. Sus pasos no hacían ruido ni dejaban huella como si fuese un fantasma y sus sensores de movimiento no podían determinar su posición exacta o pasar de lo que estaba viendo. Guilliman también se acomodó en su asiento. Ya había leído la información del datapad y sabía lo que eran los fantasmas. Él también miraba con interés al fantasma y el cómo los Terran habían recuperado su confianza perdida ante la entrada del guardia sombra. Los luchadores no hablaron. El Marine cargó hacia adelante, encendiendo sin dudar su espada, lo cual provocó un suave zumbido mientras era cubierta por el campo de energía. El esperado choque no ocurrió, pues, más rápido de lo que podría esperar, el fantasma dio un paso atrás esquivando la espada de energía con aparente facilidad, mientras lanzaban un ataque directo a la cabeza del Marine usando su espada monomolecular que estaba bañada con un brillo verde. El Marine retrocedió a tiempo recibiendo un corte no muy profundo en la punta de la espada, en el yelmo, pero el fantasma no lo dejó tranquilo. Cargó con movimientos calculados enviando ataque tras ataque y defendiéndose como si pudiera ver el futuro, pues desde el inicio no había sido tocado como una sola vez. Pero todo cambió cuando el fantasma se arrojó frente a un golpe que le envió a retroceder varios metros hacia atrás como un equilibrio roto por un momento. El veterano había descubierto el truco de su enemigo.
Al parecer, era un psíquico capaz de leer la mente, lo que le permitió saber de qué forma iba a atacar y actuar en consecuencia. Para anular esa capacidad era tan fácil como luchar con la mente en blanco, cosa que sería imposible para un humano normal. Aprovechando la pérdida de equilibrio temporal, el marín cargó hacia adelante para su espada, pero su espada fue bloqueada por la de su rival. A pesar de que no portaba una armadura CMC, había podido acercarse a la fuerza del ultramarín y con algo de técnica evitar el daño mortal. La batalla continuó en un tira y afloja, con la ventaja solo por una milésima del lado del fantasma, que usaba trucos y su velocidad para intentar derrotar al marín, pero que mayormente estaba a la defensiva. El ultramarín se valió por su experiencia y superioridad física, pero mantenerse en una pelea extrañamente pareja. Luego de unos minutos de combate intenso, el fantasma bloqueó un ataque del marín y usó la fuerza resultante del mismo para ayudarse a retroceder una buena distancia. Me rindo. Una voz deformada por moduladores de voz se pudo escuchar proveniente del fantasma, que para sorpresa de todos, había admitido su derrota. Dándole la espalda a su enemigo, se retiró por donde había llegado, dejando al ultramarín insatisfecho y confundido. Este podía sentir que el fantasma se estaba conteniendo. Si era un psíquico, podría haber usado sus poderes para ganar ventaja, ya que en combate cuerpo a cuerpo estaban extrañamente parejos. Pero en cambio, había decidido retirarse sin darlo todo. Felicidades, has ganado los 10 combates. Pero, ¿por qué no lo hacemos más interesante? Chitaura miró a Guilliman como si le hubiera ocurrido una gran idea. Te daré un stock de 50.000 armaduras CMC y las instrucciones para su mantenimiento si uno de ellos le gana a alguien de mi guardia dorada. Guilliman no tuvo que mirar a donde Chitaura señalaba. Él ya sabía que se refería a los custodes que le protegían. ¿Y tú qué ganas? Nada. Solo me gustaría verlos en acción. Hizo una pausa como si lo pensara. Aunque la verdad estoy interesada en los Volter, quisiera algunos. Guilliman estuvo en silencio por un momento cuando de repente dijo: te daré 200. 400. Hecho, respondió Guilliman, quedando satisfecho con el trato. Zeus, ve. Uno de los custodes asintió y sin replicar saltó al combate de batalla portando una lanza guardiana en la mano derecha. Todos tragaron saliva al ver caer ese gigante de 3 metros de altura, como si no fuera nada desde el podio, el cual estaba a más de 20 metros sobre la arena. Su caída hizo temblar el suelo de la arena, levantando fragmentos de tierra y arena. La única que no se sintió impresionada por el espectáculo fue Chitaura. Talandar, ordenó Chitaura. El alto templario dio un paso adelante y sin dudarlo también saltó, aterrizando con suavidad en la arena. Su armadura era más ligera que los custodes, pero ambos eran del mismo tamaño a diferencia de los marines, que eran mucho más grandes que los Terran, incluso usando armaduras CMC. Su entrada no fue menos llamativa que la del custodes, con su armadura emitiendo un extraño brillo dorado casi sagrado. El custodes se paró como un gigante erguido frente al desarmado Talandar. ¿Y tu arma? Talandar negó con la cabeza. No es necesaria. En la mano de Talandar, una espada se materializó. Parecía estar hecha de alguna especie de cristal de color ámbar, pero crepitaba como la energía hasta que finalmente se mantuvo tranquila como agua encharcada. Guilliman se puso de pie al ver eso, pero recuperó la calma y se sentó de nuevo. El custodio dejó su lanza a un lado y desenvainó la espada que traía enfundada sin decir una sola palabra. Comiencen. Nadie pudo ver en qué momento los guerreros se movieron, pero antes estaban a unos 12 metros de distancia y de un momento a otro las chispas saltaron y se les pudo ver chocando espada en el centro de la arena. La onda de choque levantó la arena como una pequeña tormenta mientras los dos se mantenían empujando el contrario con su arma para ver quién cedía primero. Lo sabían, habían encontrado a un rival formidable, el más grande de los miembros de la Guardia Dorada contra uno de los más fuertes custodes que protegían a Guilliman. Simplemente era una batalla que quedaría grabada en los libros de historia, si fuera posible escribir todo sobre ella.